Nos encontramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Miajadas porque hoy es primer martes de mes, 6 de mayo, y como cada primer martes de mes se va a llevar a cabo la sesión plenaria, pleno ordinario correspondiente a este quinto mes de 2025. Un pleno que consta de 11 puntos en el orden del día, entre los que también se incluye una moción de urgencia. Les dejamos con el pleno del mes de mayo. De 579/2025 de fecha 27 de 3 de 2025 al 735 de fecha 30 de 4 de 2025. Informe de gestión de la alcaldía. Dos cuestiones quería dar información al pleno. En primer lugar, que el otro día no quedó tampoco muy claro y sí quería que quedase claro, decir que, bueno, que sabéis que comentó el portavoz del Grupo Popular que habíamos sido sancionados en este caso por el Ministerio de Hacienda por no haber presentado una serie de documentación en tiempo y forma. Por aclarar un poco más la situación y sobre todo ya porque ya hemos cobrado todo el dinero pendiente, los teníamos retenido, decir que por lo que se fue sancionado el ayuntamiento fue por no presentar las líneas fundamentales del presupuesto del año 2025, que había que haberlo mandado metido en la plataforma el 31 del 10 del 2024, como indiqué ya en el cuarto pleno, a esa plataforma no tienen acceso las autoridades nacionales que tienen la competencia de intervención, que una vez que vimos que el ayuntamiento tenía ese retraso y que tenía esa sanción por parte del Ministerio de Hacienda, la pusimos en marcha y el nuevo interventor subió la información a la plataforma el 6 de 3 de 2025. Y con fecha 30 de 4 de 2025 se ha recibido en este ayuntamiento todos los ingresos pendientes que eran desde diciembre, enero, febrero, marzo y abril, todas las entregas de cuentas de esos 8.189,61 euros que ya lo ha recibido este ayuntamiento, por lo que estamos ya al día en los ingresos de la participación del Estado y, bueno, en este caso, pues, gracias a la liquidez de este ayuntamiento no ha supuesto ningún problema para este ayuntamiento, pero si la situación hubiera sido de no tener esa liquidez, pues realmente lo hubiéramos pasado bastante mal. Pero ya está arreglado, ya se han mandado también las líneas fundamentales del año 2026, en definitiva ya estamos al día de momento con todos la documentación y toda la información que hay que mandar al tanto al Tribunal de Cuentas como al Ministerio de Hacienda. Después, con referencia al lunes, que tuvimos el apagón, públicamente pues quería agradecer desde este pleno a 7 policías locales que fuera de horario, fuera de servicio, se incorporaron a sus labores en este ayuntamiento, tanto durante la tarde y durante la noche, con el fin de que la situación de seguridad fuera lo menos problemática para los ciudadanos. Así que agradecerlos públicamente ese trabajo que hicieron extraordinario. También agradecer al encargado de obra, que también estuvo a disposición, que también estuvo trabajando toda la tarde y noche, y al electricista municipal, que también estuvo trabajando durante ese tiempo. Así que agradecido y agradecerles, en este caso, por el trabajo que realizaron, en este caso, para la seguridad de todos los ciudadanos de Miajadas. Y con respecto al apagón, pues también creo que tenemos que aprender todo el mundo. En este caso, desde el ayuntamiento, bueno, pues hemos notado que tenemos una serie de debilidades que creo que debemos de corregir y que ya hemos puesto en marcha. Seguramente no volvemos a tener un apagón en mucho tiempo, pero por si acaso, evidentemente nos quedamos sin comunicaciones. Nos quedamos sin comunicaciones porque tanto en el ayuntamiento como en el depósito del agua, que es donde tenemos el repetidor de la policía local,
Bueno, pues lo que tenemos son SAIs que aguantan lo que es la luz durante aproximadamente una hora, y una hora pues evidentemente no fue suficiente para el corte de luz fue mucho mayor. Es decir, teníamos preparado el sistema para lo que es habitual, corte, microcorte y corte pequeño corte, y hasta ahora sí habían funcionado, y cuando son cortes de varias horas, como yo el lunes, bueno, pues no tenemos hay varias infraestructuras que no tenemos preparadas. En este caso, la policía se quedó sin comunicación y creemos que eso era alguna situación bastante grave. Así que bueno, hemos puesto en marcha. El ayuntamiento también tiene un SAI, a la hora por ahí aproximadamente también nos quedamos sin comunicaciones, y eso pues, lo que entendemos desde el equipo de gobierno, y creo que es necesario que tengamos un grupo de electrógeno como mínimo, tanto en el depósito del agua como en el ayuntamiento, pero también el ayuntamiento, porque nos quedamos también totalmente sin luz, y creo que el sitio de referencia para muchos ciudadanos es el ayuntamiento, así que hemos encargado los proyectos a los técnicos municipales que van a hacer los proyectos necesarios, y hemos pedido también ofertas para que se ponga un grupo electrógeno como mínimo en el depósito del agua y en el ayuntamiento de Mijadas, con el fin de que si algún día vuelva a ocurrir no nos da. También otra debilidad que notamos es que con las gasolineras de la localidad ninguna tenía grupo electrógeno, pues tampoco también nos quedamos sin combustible, y la idea también un poco estamos viendo la posibilidad de tener un depósito de combustible del ayuntamiento, tanto de gasoil como de gasolina, de unos 2.000 litros, estamos también a disposición, lo tengamos ahí por si hay una emergencia, como la hubo porque hubo que llevar gasoil al centro de salud, que tenía un grupo electrógeno que estaba funcionando, y desde el ayuntamiento pues, estuve en contacto con el centro de salud, y como tenían dudas si el grupo, que funcionó perfectamente, iba a aguantar, tampoco tenían noticias ellos de que ellos no tenían gasoil, y tampoco sabía si iban a venir operarios del SER a recoger el gasoil. Lo que hicimos fue, desde el ayuntamiento, pues 75 litros de gasoil que tuvimos que pedir prestado a una empresa de la localidad con el fin de llevarlo al centro de salud, y después se hemos devuelto. Pues entendemos que el ayuntamiento también tiene que tener el gasoil, la gasolina. Entendemos que para estas emergencias el ayuntamiento tiene que estar mejor preparado, y en este caso pues, yo creo que hemos notado esta serie de debilidades y algunas más que seguiremos estudiando con el fin de que lo demos de castigar algún día, pero esperemos que no vuelva a ocurrir, porque este ayuntamiento está mucho mejor preparado para cualquier eventualidad. Decir también que no hubo ningún tipo de incidente en la localidad, de ningún tipo, ni de seguridad, ni de ningún tipo. Los típicos de los problemas más graves que se tuvieron fueron las personas que estaban enganchadas a una máquina de oxígeno en casa, porque eso tuvo sus dificultades. Tuvimos también muchas dificultades cuando nos pudimos comunicar. La única comunicación que podíamos tener era en persona, y con los coches tuvimos tanto a la tarde como a la noche viendo las distintas posibilidades, y cuando nos quedó quedado la noticia, pues bueno, al final teníamos que ir con el coche. Punto número 4. Aprobar inicialmente si procede a la ordenanza reguladora de venta ambulante en el mercado semanal de Mijadas y sucedánea. Buenas noches. Gracias, señora alcalde. Bueno, pues traemos a este pleno la aprobación en un principio, si procede, de la ordenanza fiscal reguladora del mercado ambulante, una ordenanza fiscal que se ha trabajado a nivel técnico con un nuevo articulado actualizado a las necesidades ahora actuales, y contemplando todas las casuísticas posibles del mercado ambulante que pueda demandar en los tiempos de hoy. Con esta ordenanza lo que se trata es de fomentar y dinamizar un mercado tradicionalmente que ha sido muy visitado por los pueblos y en los pueblos, y lo que tratamos con esta ordenanza, con el articulado que ya he comentado, es intentar fomentar y dinamizar todos los empresarios autónomos que vienen a trabajar al mercado de ambulante de Mijadas, dar vida y dinamizar todo lo que es la comarca, teniendo un mercado ambulante en la localidad de Mijadas y también para su ciudadanía potente, y ayudar pues a los empresarios pequeños autónomos que decidan establecerse aquí con su mercado ambulante miércoles y sábado de cada semana, pues darle esa dinamización y ayuda y fomentarles a la venta, con el fin de atraer al máximo número de empresarios y autónomos y dinamizar y ser atractivo para toda la ciudadanía de Mijadas, sus pedanías y toda la comarca.
Leopoldo. Buenas tardes. Sí, estamos de acuerdo con esa protesta. Lo que sé que nosotros pensamos que habría que dar una vuelta, ¿no? Nosotros también lo hacemos, cómo dinamizar el mercadillo, ¿no? Porque digamos que los miércoles todavía se puede, lo que pasa es que los sábados viene muy poca gente. Entonces, esto es como todo, ¿no? Vienen pocos vendedores, vienen pocos compradores, y a ver que digo que no sabemos tampoco qué manera se puede realizar. Pero bueno, alguna muestra de cuáles son las razones, ¿no? Por lo que el sábado están dejando de venir. Hay que meterlo en la norma. Martín. Buenas noches a todos. Pues nosotros del Partido Popular, una vez más, le pedimos al equipo de gobierno que, por favor, en este tipo de cambios, de lo entre comillas, mejoras que se vayan a hacer en cualquier tipo de ordenanza, pues que tengan en consideración a lo que lo vamos a usar. Nosotros no hemos llamado solamente a uno, hemos llamado a un total, si no recuerdo mal, de 4 o 5 autónomos potenciales que podrían estar usando el mercadillo, sea miércoles, sábado o ambos. Y en estos 4 o 5 que casualmente nosotros hemos llamado, ninguno de ellos tenía constancia de estos nuevos cambios. Entonces consideramos que realmente hay que dar una vuelta, realmente hay que mejorarlo, todos queremos fomentar ese mercadillo, todos queremos que eso funcione, todos queremos que eso se llene de gente, de pueblos cercanos, pero creo que quien mejor sabe cómo hacerlo o quien mejor nos puede indicar las necesidades que tienen son esos propios comerciantes. Es cierto que la parte técnica, como bien habéis comentado, pues está hecha con técnicos profesionales que sabrán muy bien la parte técnica, pero la parte del día a día de estar allí, pues seguramente tenemos que habernos apoyado un poco más en este tipo de autónomos. Por ir dando respuesta a las cuestiones de los portavoces de los diferentes grupos políticos, para comentarle al pueblo, se está empezando una campaña de dinamización del mercado ambulante que comenzó en abril, que está acudiéndose tanto en principio los miércoles, que se va a continuar con el sábado, y se está manteniendo una alta difusión y promoción de esas actividades promocionales. Están teniendo una masiva acogida, lo que queremos es seguir alargándolas en el tiempo para potenciar a través de promociones y de actividades que se van a realizar en ese mercado ambulante, que confirmo que se están haciendo desde ya, y ya llevan 2 campañas con bastante éxito, y agradecido a todos los autónomos que están establecidos allí, como las personas que se acercan por las promociones realizadas. Vamos a seguir en ese trabajo durante todo lo que queda de año y haciendo esas promociones. En cuanto a la crítica que me ha hecho el portavoz del PP, decirle que nosotros hemos estado trabajando no solo a nivel técnico. Personalmente, esta concejal se ha acercado por 2 veces, 3 ocasiones, ha estado in situ, en el lugar, en el mercadillo, tanto miércoles como sábado, para ver las necesidades, las casuísticas y las problemáticas que ellos me daban en esa necesidad de conocer las realidades que ellos me proponían, y hemos intentado, y de hecho ellos y bastantes son conocedores, por mi parte personalmente y verbalmente, que les he dicho que íbamos a cambiar esta ordenanza municipal del mercado ambulante, que las íbamos a tratar con sumo delicadeza y mimo, teniendo en cuenta todas sus propuestas y dándola amparo legal dentro de lo técnico, y que en la medida de lo posible también íbamos a fijar unas tasas reguladoras lo más flexibles y bajas posible para potenciar y dinamizar, y que esos empresarios se sientan acogidos en la localidad de Miejada, para que puedan tener aquí su casa donde puedan vender y generar riqueza para ellos y riqueza para el pueblo que significa. ¿Respondo alguna? Martín. Bueno, alegra mucho escuchar que ustedes se hayan reunido con algunos de ellos, pero no es menos cierto que con los que nosotros hemos hablado nos han dicho que no hay tenido conocimiento de esto. Entonces, como ninguna de las 2 cosas es menos cierto que la anterior, pues nosotros nos vamos a tener y vamos a ver si realmente lo que estemos haciendo aquí funcionará a largo plazo o no. ¿Vota a favor? ¿Abstenciones?
Punto número 5. Aprobar inicialmente y proceder a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio público local para el desarrollo de la actividad de venta ambulante autorizada en el mercado semanal de miajadas. Pues la misma línea que he comentado por la aprobación y votación de la ordenanza fiscal de la ordenanza del mercado ambulante, traemos también la ordenanza fiscal, en este caso para el mercado ambulante, con lo que comentaba anteriormente, con unas tasas lo más flexibles, contemplando todas las actualizaciones posibles en cuanto a mercadillos sin ánimo de lucro, la capacidad para que ese mercado ambulante tenga también capacidad para albergar puntualmente mercados esporádicos, festivos, con ferias, en los distintos puntos también de la localidad, y se contemplan todas las tasas y fiscales que van a llevarse a cabo para la cobranza en caso de establecimiento de este tipo de mercado. Decir que hemos dado cabida también a todo tipo de asociaciones sin ánimo de lucro, se contemplan los mercados de una tasa fiscal para mercados esporádicos y ambulantes, para ferias y otro tipo de eventos, con lo cual yo creo que hemos completado y hemos armonizado lo que era la ordenanza que hemos traído para su aprobación con las tasas fiscales reguladoras. En este contexto, pues yo creo que hemos sido lo más flexible, pero con el fin y último objetivo de lo que veníamos comentando antes: potenciar, dinamizar un mercado ambulante que necesita autónomos, a empresarios que vengan no solamente de la localidad, sino de fuera, para dar riqueza a este mercado y que Miajadas se convierta en un punto clave en la comarca de venir a comprar tanto al comercio local como al mercado ambulante, como a otro tipo de empresarios autónomos que están establecidos a nivel de empresarios de polígono industrial y otros lugares que tenemos destinados para esta actividad y negocio. Con ello, yo creo que enriquecemos a nuestro pueblo, damos a conocer a nuestro pueblo y generamos esa riqueza que venimos comentando y que deseamos todos para Miajadas y su ciudadanía. Gracias. ¿Vosotros? Bueno, yo lo mismo que para el otro punto, ¿no? Estamos de acuerdo también, y bueno, vemos que por lo menos con las tasas no son unas tasas que se diga, pues, no me pongo porque es muy caro, ¿no? O sea, es una tasa que tienes que cobrar algo, porque tienes que cobrar, y yo creo que son accesibles para cualquier persona que se quiera poner. Nosotros vimos en la misma línea de puntos de vista. ¿Voto a favor de la ordenanza? Punto número 6. Reconocimiento del desequilibrio económico financiero alegado por la cual, en el marco de la ejecución del contrato de suministro y abastecimiento de agua potable en el municipio de Miajadas correspondiente al ejercicio 2023, así como acordarse y proceder el abono de la deuda reconocida mediante la compensación por el canon que le corresponde a la empresa concesionaria abonar en el presente ejercicio 2023. Bien, como ya se explicó en la comisión de Hacienda del pasado jueves, pues traemos nuevamente para su aprobación en pleno la cuestión del desequilibrio económico generado por la empresa Aqualia por el bajo precio de la tasa. Este desequilibrio del 2023 es una cantidad de 14.200 euros exactamente, si no me equivoco. Lo que vamos a hacer en la aprobación de este punto, a la par que ellos nos tienen que dar un canon que corresponde de 20.000 euros, vamos a compensar la deuda, con lo cual quedaría zanjado la liquidación del 2023 del desequilibrio económico generado con Aqualia. Con ello, ya en pleno pasado ya se aprobó este desequilibrio para quedar compensado y liquidado los ejercicios 2021-2022, traemos el 2023 y con el aumento de la tasa que se trajo también en los plenos pasados, queda compensado y ya no supondrá ningún desequilibrio para el 2024 ni para el 2025. Con lo cual, con esta aprobación de este punto en el orden del día, ya quedará compensado totalmente los desajustes en cuanto a la cuestión de la tasa del agua para el municipio de Miajadas. Sí, bueno, ya se sabe nuestra propuesta al respecto, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? De que nosotros pensamos que debía haber entregado la empresa una memoria en cuanto a sus cuentas anuales, cómo le afecta a esa partida. Y luego también viendo que hay una ecuación por la cual dentro del contrato, pues bueno, nosotros lo que pedimos es que
el contrato no se produzca, es decir, que cuando se termine el ayuntamiento lo asuma, ¿no?, como servicio público. Y de no ser así, pues que se revise esa fórmula aritmética, porque lo que ocurre es que lo que vemos es que haga lo que haga, sube el IPC, sube la luz, sube el agua, la empresa sigue ganando su 12 o 14%, que siempre lo va a seguir haciendo, y entonces el ayuntamiento es quien tiene que asumir ese coste. No sé qué beneficio puede traer al ayuntamiento el que una empresa, sea esta o sea otra cualquiera, haga el servicio cuando no va a tener problema, no va a tener pérdida, porque siempre lo asumimos el ayuntamiento por esa fórmula aritmética que tiene, y lo único que se va a llevar es el beneficio, sin prácticamente hacer nada, ¿no? O sea, había muchas fórmulas, ¿no? Yo sé que los problemas que hay de asumir los puestos de trabajo, pero se puede crear, no sé, una fundación o un patronato o otra figura, ¿no? Que hay muchas figuras en la ley como para poder hacerlo de manera que los trabajadores, que yo sé que es el coste más importante, porque resulta que nosotros estamos pagando a los trabajadores en el cumplimiento, o sea, a través de las tasas, o sea, se está pagando. Lo que pasa es que hay una empresa intermedia que está interpuesta ahí y que está cobrando beneficios por ese servicio. El servicio se ha llevado por este ayuntamiento y los trabajadores eran los mismos, lógicamente el relevo generacional. Entonces, pues eso, no estamos de acuerdo en este punto, viendo esto que acabo de decir, que lo hemos dicho no vemos la cuestión, y más con esto, ¿no? Es decir, sube el IPC, sube la luz, sube el agua con Federación, y se lo tengo que pagar, porque claro, creo que es desequilibrio, claro, es lógico, ¿no? Porque tenemos esa fórmula aritmética metida dentro del contrato. Por eso no estamos de acuerdo. Pues siguiendo un poco la reflexión del compañero Leopoldo, nosotros aquí vemos varios puntos a tratar, ¿no? Es decir, uno, el que viene como tal hoy al pleno, que es el pago de esa deuda que ya hemos adquirido. Entonces, como ese punto como tal, nosotros desde el Grupo Popular pues, estamos a favor, ¿no? Si hemos asumido una deuda a una empresa, pues cuanto antes se la paguemos, mejor para el ayuntamiento y para la empresa. Pero no es menos cierto que ya lo dijimos en su momento cuando vimos esta deuda, cuando se adquirió esta deuda, que esa fórmula aritmética de la que comenta Leopoldo, sí es cierto que habría que actualizar en su momento ese contrato que tengamos con la empresa, porque nosotros sí estamos a favor de que sea una empresa que lleve el servicio del agua, pero actualizando esa fórmula aritmética para que nunca más, y creo que esto ya se acordó y se dijo que sí, que se iba a modificar esta fórmula para que nunca más estemos siempre a expensas de que el ayuntamiento siempre tenga que ir cogiendo esa deuda que adquiere la empresa, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, el punto que trae el pleno nosotros lo vamos a votar a favor porque tenemos que pagar una deuda que hemos adquirido, pero no es menos cierto lo que una parte de la que dice Leopoldo de que esa fórmula hay que actualizarla y que lo comentamos en su día. Por contestar al portavoz de Unidad Coordinadora, es decirle que la verificación del desequilibrio económico ha estado revisado dentro de lo que es el contrato, como bien dice el portavoz del PP, con lo cual nos avalan los técnicos para que la ciudadanía se quede con la tranquilidad de que no se paga una cantidad a libre albedrío, se paga condicionada a un contrato en base revisada por unos técnicos del Ayuntamiento de Mianjada y corresponde, como bien dice el portavoz del PP, si hemos generado esa deuda mediante un contrato que está firmado, pues nos corresponde pagarla. Por otro lado, se habló también, recuerdo, en plenos anteriores y cuando se trajo este tema, debate que se iba a analizar y ver si había alguna fórmula aritmética que diera mejor recepción a las necesidades y a las casuísticas y que fuera lo más favorable posible para este ayuntamiento, y en ese trabajo pues vamos a estar siempre para mejorar todas las condiciones que podamos con la empresa, en este caso, suministradora de agua. Dicho esto, no sabemos si ya hay algún avance en esa nueva
fórmula de ese nuevo contrato. Bueno, simplemente por aclarar un poco el tema, ya lo hemos hablado el otro día, de que tenemos un contrato hasta 2028, donde la fórmula aritmética que está funcionando actualmente y que la propuso el propio ayuntamiento, cumplió condiciones de la licitación y hasta el 2028 esta fórmula tiene que ser, porque no se puede cambiar. Las condiciones a nivel de contrato se pueden cambiar. La empresa ofertó una serie de condiciones en base a esa fórmula aritmética que habrá que estudiarlo para el próximo contrato, será en 2028, la próxima corporación municipal tendrá que estudiarlo prácticamente si hay otra fórmula o no otra fórmula, y cuando se dio esa fórmula en el anterior contrato era una fórmula que actualmente se utiliza en la mayoría de las concesiones administrativas de los servicios de agua, porque evidentemente cuando llegue su momento la corporación tendrá que estudiar cuál es la mejor fórmula para los intereses del ayuntamiento. Como dije el otro día, había un desequilibrio económico que hemos tenido hasta 2021, 2022 y ahora 2023. 2021 fueron 100 y pico mil euros, 2022 tantos mil y ahora 16.000. Con la subida que entró en vigor a mediados del año 2023, va a suponer que en 2024, como hemos comenté el otro día, nos faltan una serie de datos, pero en 2024 ya vamos a tener un resultado favorable. Con esa misma fórmula vamos a tener un resultado favorable para el ayuntamiento, por lo que este ayuntamiento recibirá parte del canon de 20.000 euros correspondiente, pues recibirá el suplemento, igual que habrá salido déficit y no tenemos que pagar. Si sale un superávit, y en este caso la noticia que tenemos es que hay un superávit, pues la empresa nos reingresará a nosotros el dinero de ese superávit. Así que lo de la fórmula al final, pues como todo, es un riesgo tanto para la empresa como para la administración. Si sale mal o sale bien o paga el ayuntamiento, pero en este caso 2025, cuando tengamos el dato, que ya informaré a la corporación, cuando tengamos ese dato, pues diremos, pues mira, el cierre del 2024 ha supuesto que la empresa tiene que pagar al ayuntamiento la parte del canon de 20.000 euros, el canon correspondiente. Ya no tengamos ese dato, informaré a la corporación. Evidentemente ahora no podemos romper, cambiar la fórmula porque es imposible, porque la ley del contrato se puede cambiar, pero bueno, de cara al futuro, pues habrá que estudiar ese pliego y cuando llegue su momento habrá que estudiar y buscar la fórmula que sea lo más interesante para los vecinos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra o abstención? Abstención. Punto número 7. Aprobación si procede a las tasas reguladoras que pedirán las ayudas extraordinarias de apoyo social para la contingencia para el año 2025. Pues como todos los años es habitual, traemos las bases reguladoras en este caso para la contingencia, donde se recogen las bases establecidas para los beneficiarios, los requisitos y las cuantías establecidas por las personas o unidades familiares que corresponden para que puedan percibir estos requisitos. La ayuda para este año comprende la cantidad de 47.092,27 euros, con la cual será gestionada por los servicios sociales de base una vez que las bases ya pasen sus plazos para que puedan ser adjudicadas una vez que ya recurran a los servicios sociales de las distintas personas o familias beneficiarias, y decir que este ayuntamiento de Miajadas, como requisito indispensable siempre que tiene la capacidad de hacer unas bases, establece unos mínimos requisitos, y en este caso que se cumpla no faltar a la escolarización de las personas o familias que tengan menores en su unidad familiar, para que puedan cumplir unos requisitos mínimos y se establezcan unas pautas a las personas perceptoras, en este caso de las contingencias establecidas, y la ayuda ofrecida por la Junta que se regula a través de la Ayuntamiento de Miajadas. ¿Los votos? Sí, como bueno, cada año se tiene que hacer así, porque así como se tiene que hacer, pues, bueno, cada año lo aprobamos y ya está. Martín. La palabra es 8. La aprobación si procede de la base reguladora que dirán ayudas para garantizar el derecho de acceso a suministros mínimos vitales para el año 2025. En este caso, el objeto de la convocatoria es para suministros vitales la anualidad de 2025, que le responde una cantidad para el Ayuntamiento de Miajadas de 48.200 euros, una cantidad similar al año pasado, y igualmente decir que en esas bases se establecen los requisitos, ayudas, cuantías, beneficiarios y necesidades que cubren estas ayudas y esta convocatoria, que como también
pasa con la anterior, también se establecen los requisitos en la medida que tenemos competencia para regular estas bases, que se cumpla el tema de la escolarización de los menores que están en la unidad familiar. Punto número 9, que iniciar sin proceder de este desahogo administrativo en la vivienda de propiedad municipal de la calle Escuela número 1 de Alonso de Ojeda. Bueno, por hacer un poquito de historia, sobre todo para los más jóvenes, seguramente la situación, decir que bueno, cuando se construyó el pueblo de Alonso de Ojeda, Lida, el antiguo Lida, con una de las cuestiones que planteaba era que, sobre todo para facilitar en este caso, en poblaciones pequeñas, hacer la vida un poco más fácil, en este caso los maestros, pues lo que se planteaba era tanto las escuelas por un sitio como la vivienda de los maestros, ¿no? Entonces, esa vivienda de los maestros, estamos hablando de los años finales de los 60, 70, donde las comunicaciones no eran como ahora y la tenencia de vehículos a motor pues, tampoco todo el mundo lo tenía. Entonces, para facilitar en este caso a los maestros que iban a esos pueblos de nueva creación, pues lo facilitaba una vivienda. Eso estuvo funcionando durante bastantes años y después ya llegó un momento donde los maestros dejaron de utilizarlo. Decir que las viviendas fueron traspasadas a la Ayuntamiento y en un principio estaban afectadas a este uso, es decir, eran viviendas propiedad del Ayuntamiento, pero afectadas al uso, en este caso, de los maestros. Durante una serie de años ya no hubo ninguna solicitud por parte de los maestros para utilizar esta vivienda. Y en el 2026, la Junta de Extremadura, que era la propietaria, en este caso, la que tenía la carga, la que puso la carga, lo que hizo fue desafectar esas viviendas, concretamente una resolución de 20 de enero de 2006, donde el Ayuntamiento recibió esas viviendas el 13 del 12 de 2006, donde se desafectaron para uso de maestros. En ese momento no había ningún maestro nativo utilizando ninguna, y lo que sí había era una vivienda ocupada por los maestros jubilados. En ese momento lo que se hizo con estos dos maestros jubilados es teóricamente tendrían que haber desocupado en ese momento la vivienda, y este ayuntamiento lo que hizo, de cara que llevaban ya muchísimos años viviendo utilizando esa vivienda, bueno, pues lo que hizo fue dejarlos que siguieran utilizando la vivienda, aunque estuvieran jubilados y aunque ya no tuvieran derecho a ella porque ya no estaba desafectada. Y así ha estado hasta hace aproximadamente hace 2 años. Decir que las otras 3 viviendas, viendo la necesidad que había de vivienda en Alonso de Ojeda, se pusieron a la venta en el año 2016 y se vendieron mediante subasta a 3 vecinos de Alonso de Ojeda. Una vez que hemos detectado durante finales del año pasado y llevamos ya viendo que la vivienda ya lleva 2 años sin estar ocupada y que prácticamente lo que se está utilizando es una vivienda, una segunda vivienda, desde el equipo de gobierno se ha interpretado que una propiedad municipal con la cual esa persona no está pagando ningún tipo de alquiler, y viendo las necesidades de vivienda que hay en la localidad, entendíamos que no está bien que en este caso una vivienda pública de propiedad municipal, bueno, pues se esté utilizando como segunda vivienda. Una vez también que comprobamos que en este caso los afectados tienen una vivienda en propiedad que donde están saliendo actualmente en Cáceres, evidentemente si no hubieran tenido una vivienda en propiedad y hubieran sido viviendo ahí, evidentemente no hubiéramos iniciado este desahucio, pero entendíamos que después de 2 años sin llevar viviendo en la vivienda, bueno, entendíamos que para los intereses en este caso del ayuntamiento y los intereses de los vecinos de la sociedad, pues creo que hay que desahuciarla con el fin de que se quede libre y con intención de que rápidamente salga a subasta. Así que la propuesta de acuerdo que tenemos, que la comisión, sería primero iniciar el expediente de desahucio en la vía administrativa por la aplicación del artículo 93 del Real Decreto 13/1972/1986 de 13 de junio, que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales, debiendo ejercer la tal competencia del Pleno del Ayuntamiento de conformidad con el artículo 22.2j de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la base de la local, y
133.2 del Reglamento de Bienes de la Tierra. Adoptado el acuerdo plenario anterior, otorgar a las personas ocupantes ilegalmente, en este caso ilegalmente, del bien sitio en la calle Escuela número 1 de la Ojeda Ñejada, trámite de audiencia por plazo de 15 días hábiles desde la recepción del certificado de acuerdo del pleno adoptado en su caso. Tercero, delegar a la alcaldía toda la facultad de potestad inherente al procedimiento incoado con motivo de celeridad y inmediatez administrativa, debiendo dar cuenta de todas las resoluciones adoptadas en la primera sesión plenaria que sucedió. Sí, bueno, me imagino que el procedimiento no va a seguir porque tiene que ser así, no creo, no sé, tampoco a las personas que vivían ahí, no creo que haya mayor problema porque no tienen título de propiedad de esa vivienda, así que no creo que haya mayor problema que ese. Aunque diciéndolo así, un desahucio parece que es más grueso, ¿no? Pero vamos, yo no creo que haya ningún problema, lo que le vamos a votar a favor. Pues mira, tenemos aquí nosotros desde nuestro grupo dos dudas. La primera es, ¿qué tiempo? O sea, estamos hablando de 2 años, sepamos que ya no están viviendo allí, ¿no? Pero antes a eso, o sea, desde ese 2006 que se desahuciaron las 3 primeras y ellos seguían viviendo allí, Desafectar. ¿cuánto tiempo ha estado esa casa vacía? Es decir, con la problemática que tenemos de vivienda, ¿cuánto tiempo hemos tardado en darnos cuenta de que esa casa estaba vacía? Esa es la pregunta realmente, ¿vale? ¿Cuánto tiempo hemos tardado en darnos cuenta de que esa casa estaba vacía y no se estaba haciendo el uso que deberíamos de hacerle? Y la segunda pregunta es, una vez que esta casa ya digamos esté libre, se haya totalmente otra vez del ayuntamiento, ¿tienen pensado el uso que se le va a dar a esta casa? Sí, como he dicho antes, aproximadamente 2 años. Es decir, 2 años sin vivir permanentemente en ella. Seguramente algún verano, vienen algunas veces a ver otra vivienda, pero en definitiva, 2 años no es lo que hemos tardado en dar cuenta de que no está utilizado. Y el uso va a ser la venta. Evidentemente, que una familia de la Ojeda pueda ocupar la vivienda, como hicimos con la 3, la 5 y la 7. Es decir, valoraremos la vivienda. Sabéis que cuando se vendió la 3, la 5, la 7 no estaban todas en las mismas condiciones, se hicieron una valoración, había unas que eran mejores, que estaban mejor dadas, otras estaban peor dadas, se hicieron una valoración de las 3, unas salieron más caras, que estaban mejor, otras salieron más baratas, y lo que decían, una subasta y 3 vecinos de la Ojeda que vieron la vivienda, que las 3 ya me parece que están, las 3, las personas que compraron la vivienda, han hecho su correspondiente obra, y ahora mismo las 3 están ya recuperadas, están viviendo, están siendo utilizadas. Es decir, que aproximadamente estamos hablando de años, hemos tenido seguridad y lo que hemos visto en el expediente, lo que hemos tenido certeza desde el 18 de noviembre, cuando hemos comenzado, porque una vez que nos dimos cuenta de que esto estaba ocurriendo, lo que hicimos, bueno, para tener seguridad jurídica de que realmente no estaba viviendo allí, que era una cuestión, bueno, pues en invierno no vienen, en verano sí vienen, bueno, pues lo que hicimos a partir de noviembre de 2019, ha habido una serie de visitas que ha realizado la policía local cuando se ha comprobado que allí no existía, que no vivía nadie, incluso se nos ha preguntado al vecino y aproximadamente, tampoco tenemos otra certeza exacta de que son 1 año y medio, 2 años, pero aproximadamente por todos los datos que nos han dicho los vecinos, aproximadamente 2 años lo que llevan sin estar viviendo en esa vivienda, 2 años y se va a poner en venta. ¿Lo pongo algo? Evidentemente nosotros votaremos a favor, pero proponemos al pleno en esta situación y aprovechando que hoy tenemos aquí al alcalde Pedal de allí, pues no sabemos si por popular de allí de Ojeda si prefieren una venta o algún tipo de alquiler o algún tipo de cosa, que se pregunta allí un poco, se suelta un poco allí, a ver qué es lo que se considera mejor para los vecinos de los Ojeda. Sin problema, se hará el horario y una vez que detectemos lo que más o menos ellos quieren, pues se hará esa posible. ¿Se aprueba por unanimidad? Punto número 10. Dar cuenta de la resolución del 30 de abril de 2025 de la Alcaldía de ampliación de plazo como consecuencia de la instalación del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025 y la caída de los servicios estatales de firma electrónica de la Alcaldía el día 29 de abril de 2025.
Bueno, a raíz de que ya está todo informatizado, sabéis que todo se firma electrónicamente y que nosotros para esas firmas electrónicas y para cualquier otro tipo necesitamos la pasarela, en este caso estatal, durante 2 días. Tanto la pasarela estatal como en algunos casos también necesitamos la de la Diputación Provincial de Cáceres, que es la que nos da también la pasarela para llegar a la plaza. Bueno, ha habido 2 días donde no está funcionando y con el fin de no perjudicar a ningún vecino ni a ningún usuario, y en varios procedimientos que estaban en marcha, porque se han ampliado los plazos. Entonces, los expedientes y los procedimientos que se ven afectados son los siguientes. Proceso selectivo para una plaza de aplicativo de informática, que el plazo vencía el 7 del 5, el nuevo plazo es 9 del 5. Proceso selectivo para una plaza de socorristas, que el plazo vencía el 15 del 5, ahora vence el 19 del 5. Proceso selectivo para la cobertura de 2 plazas de la Junta de Policía Local, el plazo era el 20 del 5 y ahora sería el 22 del 5. Y contrato de concesión de servicio del centro de día sería el 28 del 4 y el nuevo plazo sería 5 del 5. Y contratación de servicio preventivo y control de vectores de virus del micro occidental en Miajadas de Pedanía, prevención contra los mosquitos, el vencimiento era el 28 del 4 y el vencimiento era el 5 del 5. Mociones de urgencia. Mejor. La urgencia viene porque, bueno, se pretende derogar la ley 1/2019 del 21 de enero de memoria histórica y de hipoteca de Extremadura. ¿Voto a favor de la urgencia? La ley de memoria histórica de Extremadura fue aprobada por el Pleno de la Asamblea de Extremadura el 19 de diciembre de 2018 y publicada en el DOE el 1 de enero de 2019. Hasta la fecha, esta ley ha sido pobremente desarrollada. De hecho, entraba en vigor 6 meses después de las elecciones autonómicas de mayo de ese mismo año. El anuncio de la derogación de esta ley por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura conllevó a asociaciones y colectivos memorialistas extremeños a lanzar el manifiesto por la dignidad y la memoria, firmada por un total de 29 asociaciones y colectivos memorialistas extremeños, así como la adhesión de más de 100 historiadores de reconocido prestigio. La memoria democrática no solo abarca el periodo de la Guerra Civil, sino durante toda la dictadura franquista e incluso los años posteriores a la muerte del dictador. Como bien dice el manifiesto, la memoria democrática viene a recordar los encarcelamientos, torturas, o en el peor de los casos, la ejecución por quienes fueron represaliados por razones políticas, ideológicas, sindicales, de creencia religiosa, de género, de identidad y de orientación sexual durante la dictadura. También conviene recordar que el Parlamento Europeo ha destacado la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. Mantener viva la memoria histórica y democrática es sinónimo de velar por los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. La propuesta de ley de concordia de Extremadura, presentada en la Asamblea de Extremadura por el Partido Popular y Vox el pasado 27 de marzo, deroga la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Más que ley de concordia, habría que llamarla ley de discordia. Esta propuesta de ley de discordia del Partido Popular y Vox incluye el periodo hasta 1931. Y olvidan que en ese año en España era una democracia, con una constitución aprobada por la Corte Constituyente el 9 de diciembre de 1931. Esta democracia española fue quebrada en julio del 36 por un cruento golpe de Estado por los sectores reaccionarios del país, lo que motivó una guerra civil. Aunque conviene decir que en la zona donde triunfó el golpe de Estado no hubo guerra, pero sí una brutal represión desde el primer momento. La finalización de la guerra no trajo la paz. Fue el comienzo de una brutal represión con ejecuciones, consejo de guerra sin garantía jurídica, encarcelamiento, exilio, depuraciones profesionales, escarnio público, etc. No todos sufrieron lo anteriormente dicho. El régimen dictatorial franquista puso en marcha la conocida como causa general en todos los pueblos de España. El fiscal de esta causa general, entre otras cuestiones, preguntaba a las nuevas autoridades locales de todas las poblaciones si había enterramientos fuera de los cementerios. Excepto algunos alcaldes ingenuos que incluyeron los enterramientos de represaliados por el franquismo, la inmensa mayoría aportaba el listado de los represaliados por
familiares podían registrar los fallecimientos en los registros civiles. Las Naciones Unidas, en su Asamblea General, en su resolución de 12 de diciembre de 1946, condenaban y definían el régimen dictatorial de la siguiente forma. En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Este régimen franquista persiguió, encarceló, torturó y asesinó por razones políticas, ideológicas, sindicales, de creencia religiosa, de género e identidad y de orientación sexual durante la dictadura. También conviene recordar las leyes represivas vigentes en aquel momento: ley de fuga, ley de vagos y maleantes y ley de peligrosidad y rehabilitación social, vigentes algunas de ellas hasta años después del fallecimiento del dictador. La propuesta de ley de control de Extremadura del Partido Popular y Vox es una ley de discordia por muchos motivos, de los que enumeramos solo algunos de ellos. Iguala un régimen democrático con otro dictatorial condenado por las Naciones Unidas. No se pueden cerrar heridas que permanecen abiertas olvidando el pasado. La ley 1/2019 de 21 de enero de Memoria Histórica de Extremadura que pretende derogar no divide ni incita al resentimiento, prima los derechos humanos, los valores democráticos y el compromiso de no repetición. La garantía de no repetición no es precisamente nuestra ley de discordia, sino promoviendo los valores democráticos y los derechos humanos, valores que fueron violados por la dictadura franquista. Condena nuevamente al olvido a los cientos de miles de represaliados por la dictadura franquista. Mantiene vestigios de la dictadura franquista, algo impensable en democracias occidentales como por ejemplo en Alemania. Olvida y margina al movimiento, asociaciones y colectivos como el Rita Extremeño. Por todo ello, el Grupo Municipal Unidas por Mijadas somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo: instar a la Asamblea de Extremadura a no aprobar la propuesta de ley de concordia registrada en la Asamblea de Extremadura por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox. Instar a la Junta de Extremadura a respetar y desarrollar la Ley 1/2019 del 21 de enero de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Enviar el acuerdo plenario por medio del Secretario Municipal a la Asamblea de Extremadura, a la Presidencia de Extremadura y a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura. Pues, Leopoldo, que tú te acabes de que nuestro voto será en contra. Pero no porque lo diga mi partido quien haya presentado en la Asamblea de Extremadura, sino porque desde el Grupo Popular de Mijadas estamos completamente de acuerdo en que la ley de discordia, que así se llama, y vosotros la llamáis discordia, pero discordia para la gente de izquierda, porque es que está muy asociado a la izquierda el que tenemos que memorar solamente una parte de la historia, la que a la izquierda le interesa que recordemos. Pero es que la ley esta de discordia, y solamente una puntualización, esto no lo presenta PP y Vox. Vox dejó el gobierno en la Junta de Extremadura mucho antes de marzo cuando se presentó esta ley. Entonces esta ley no la presenta el PP y Vox, porque Vox ya no está en el gobierno de Extremadura. Es más, te digo, el partido Vox presentó en su ley, una ley aparte, y el Partido Popular también le hizo una enmienda a la totalidad a la ley que presentó Vox, igual que la que le hizo al PSOE, porque eran partidistas, tanto una como otra, una por un lado y por otro lado. Y era la ley esta de la discordia que llamáis vosotros la que aglutinaba de alguna forma a todos, porque todos están afectados, los de un bando y los de otro. Pero es que eso vosotros no se os entra nunca en la cabeza. Vosotros siempre, los malos son los mismos y los buenos son los mismos, en toda la historia, porque solamente queréis centraros en una parte de esa historia. Entonces, como el Partido Popular está tan en desacuerdo de eso, y estamos tan de acuerdo en que cumplamos todos y todos, ¿por qué una parte de esa historia no tiene derecho también a reconocer a sus muertos? ¿Por qué? ¿Solamente los que han matado a la derecha tienen que reconocerlo? ¿La izquierda nunca ha matado a nadie? ¿Esas familiares no tienen derecho también de reconocer a sus familiares?
Eso es lo que intenta hacer el Partido Popular con esta ley que vosotros queréis quitar. Toda la izquierda, ¿eh? Toda la izquierda. Es que ya está bien de que siempre los malos sean los mismos. Y no siempre los malos fueron los mismos. Porque es una cosa que se quiere atribuir la izquierda. Y no. Malos y buenos lo habían los dos bandos. Y no solamente tenemos que olvidar o recordar a los del mismo bando. Entonces, yo entiendo que para vosotros esta ley no os guste. Claro que no os gusta, porque también van a salir cosas vuestras. Cuando hablo vuestras, entiéndeme los votos de la parte izquierda. No es nada personal. Mirad, esta ley del Partido Popular, la que vosotros queréis que se quita, es la única ley que se basa en los principios y los valores tanto de la transición como de la Constitución, no solamente de la época franquista, engloba todo. Vosotros solamente os centráis en la época franquista. Solamente ahí había bueno y malo, ¿verdad? Lo que a mí me interesa. No. También la Segunda República y las víctimas del terrorismo. ¿Vale? Entonces, no podemos votar a favor de esta moción porque no estamos de acuerdo con ella. Porque estamos muy de acuerdo con que haya una ley que no solamente se tienda hacia un lado. Queremos que la memoria histórica sea algo mucho más amplio. No solamente lo que le interesa a la izquierda. Lo que se intenta con esta ley es acabar con este sectarismo y esta división que la propia izquierda crea entre los buenos y los malos. No, había buenos y malos en los dos bandos. Y eso es lo que quiere esta ley. Que reconozcamos a los buenos y los malos de los dos bandos, en función de la época de la historia en la que estuvieron. Entonces, Leopoldo, no podemos votar a favor de esta moción. Yo entiendo que esta moción va a salir para adelante, porque vosotros lo votaréis a favor, porque el PSOE lo votará a favor, porque esta ley también es más. Hablando con compañeros de otros ayuntamientos, quien está presentando esta moción nos ha sorprendido que seáis vosotros cuando quien lo está presentando en otro sitio o algo muy parecido es el PSOE. Entonces, bueno, saldrá pagando esta moción, pero no será con el apoyo del Partido Popular. Bueno, la posición del Grupo Socialista está totalmente de acuerdo con el fondo de la moción y evidentemente va a votar a favor de la moción, porque estamos totalmente de acuerdo con todos los puntos. Y simplemente decir, porque yo creo que de esto lo he repetido muchas veces, es decir, en el año 36 había un gobierno legítimo, elegido democráticamente por los ciudadanos de España, y un golpe de Estado que se produjo en el año 36 provocó una guerra civil y al final provocó también, a partir del 39, una dictadura que duró hasta el año 75. Una dictadura donde no fue democrática, donde hubo una persecución y donde hubo una serie de cuestiones. Yo creo que eso nadie lo pone en duda, ¿no? En los estados democráticos, cuando existe exceso, existe mecanismo, está la justicia y tal, y en cambio en la dictadura pues no existe ningún mecanismo de ese tipo, ¿no? Como no existió en la dictadura de Franco. Así que seguramente si el Partido Popular hubiera tenido mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura no hubiera presentado esta moción, no hubiera presentado esta ley, pero como estamos viendo tanto en Extremadura como en otros sitios, pues al final el Partido Popular pues, está perdiendo la centralidad que le correspondía a un partido de Estado y se está convirtiendo en un partido de ultraderecha, porque en este caso necesita los votos del Partido Popular. Sí, bueno, sabemos que Vox, ¿no? Pues se separó, Pasa que lo que pasa en muchos matrimonios, ¿no? Te separan, no sigue viviendo juntos. Legalmente no estáis casados, pero bueno, que ya sabemos, y lo he dicho Antonio, si no, posiblemente no hubiese presentado esa ley. Luego, yo no sé, bueno, en la moción viene, ¿no? Pues lo que se hizo, ¿no? En aquella época, en la causa general, ¿no? Para ver las causas de los muertos que se hicieron por parte de los republicanos. Lo que pasa es que, claro, si a ti te entran en tu casa y te quieren matar y tú vas y le matas y le dices que no lo eres tú, como Palestina, ellos son malos, son terroristas. Cuando se hace esta ley es para la época de franquismo, porque leyendo posiblemente de los mejores historiadores que hay sobre el periodo de la República
que es tremendo, Francisco Espinosa. Él en sus múltiples libros, ¿no? pone los muertos que hay testimonio y que se puede comprobar tanto del bando republicano como del bando nacional, del bando sublevado. Y siempre, ¿no? En cualquier nombres, apellidos, pueblo, edad, y siempre pone ahí, por lo mejor 2 o 3, ¿no? Fueron por el bando republicano, y en el otro lado pues aparecen 20, 30, 40 personas que fueron masacradas. Claro, si dice que, vamos a ponerlo, por ejemplo, cuando los fascistas subieron, ¿no? por Sevilla, aquí en Extremadura, creo que aquí en Extremadura pues, sabemos lo que pasó. Ellos entran en cada pueblo, me parece que era un 1 o un 10%. Había que matar. O sea, había que matar a personas que, y además preguntaban, ¿no? ¿Quiénes eran socialistas? ¿Quiénes eran, sobre todo, los agricultores que habían estado el 25 de marzo, ocupando la tierra, ¿no? Y ahora resulta que si alguien defendiéndose, está defendiendo la democracia, matan a otros que le querían matar, resulta que son iguales. Pues claro, dice, es que no había, tenía que haberle hecho un juicio. ¿Dónde? ¿Con quién? Se lo tenían ocupado. Se me han ocupado las instituciones democráticas. ¿Cómo puedes igualar eso? ¿No? ¿Cómo? Además, yo creo que no es necesario ni siquiera estar ahí si más de 100.000 personas que hay todavía enterradas aquí en este ayuntamiento, en este cementerio de este pueblo, se están sacando gente porque ellos lo llevaban de un pueblo a otro. Eso es igual que lo que pudieran haber hecho el bando republicano intentando defenderse. Es lo mismo defenderte que tú matar. Para nosotros parece ser que es lo mismo, ¿no? Porque es que hay que ponerlo todo igual, ¿no? Porque también se hicieron cosas, pero ¿cuándo se hicieron? ¿Cuándo? ¿Antes del 36? Claro, es que eso lo dice. O por ejemplo, lo habéis llevado incluso a la época del terrorismo de ETA. Yo creo que todas las personas que desgraciadamente fueron asesinadas por ETA, pero que tienen su reconocimiento. Las que no lo tienen son los que están enterrados en la cometa. Eso no tiene reconocimiento ninguno. No lo han tenido. Y no queréis que lo tengan. Las razones por las cuales no queréis que lo tengan, eso sois vosotros los que tenéis que hacerlo, saberlo, a ver por qué queréis quitar esa ley, ¿no? La ley de memoria democrática. Que vosotros sabéis por qué. No sé si os duele que se reconozcan las personas que fueron represaliadas, o molesta que esa persona, incluso dentro de la fosa, os molesta que estén ahí, pues hay que me puso. Nosotros no fuimos. Ya lo pongo. Esta ley no quita nada, lo que hace es ampliar. O sea, no quita nada, solamente amplía. Es decir, tan malo es el Partido Popular que ha estado poniendo dinero aquí en Miajada para seguir con esos levantamientos. O sea, es que estamos diciendo cosas absurdas. Lo que tú decías, 100.000 personas muertas, no sé cuánto, que me parece muy bien, si yo no te estoy hablando de que cómo sea esa balanza, cómo se haya equilibrado esa balanza. En el momento que haya 100.000 de un lado y uno solo del otro, los familiares de ese no tienen el mismo derecho que los 100.000 del otro. Con uno nada más que haya. Si es que no estamos hablando de que eso estuviese equilibrado, no, si cada uno puede pensar como quiera. Una república con ganaba por un lado, en otra época de la historia ganaba por otro lado, que eso es así, que la historia es así. Pero con uno nada
más que hayan muerto del otro bando, sus familiares ya merecen que se les reconozca. Y eso es lo que hace esta ley, solamente amplía, no está quitando nada, amplía, y eso es lo que vosotros no queráis, que se amplíe. Y luego hay, Antonio, una cosa buenísima. Tu intervención es muy corta, pero es muy buena. Dice que el Partido Popular es de extrema derecha porque en algunos sitios comparte votos con Vox. Pues esa afirmación es la misma que yo nunca se me hubiera podido decir en mi nada, que el PSOE son unos asesinos porque comparten votos con partidos terroristas. Es lo mismo. Es más, es peor, porque eso está reconocido y Vox todavía no ha hecho ninguna ilegalidad. Ninguna que se reconozca. Pero es que ahora, que venga aquí el PSOE a decirnos que somos de extrema derecha cuando está gobernando con quien le da la gana, como le da la gana, y está haciendo lo que le sale de los pies con cualquiera, hasta ahí podríamos llegar. Hasta ahí podríamos llegar. Nunca se me hubiera ocurrido decir eso aquí en el evento de Miejada. Nunca. Hasta que me había dado pie a decirlo. O sea, si el Partido Popular, y repito, el Partido Popular en la Junta de Extremadura presentó una enmienda a la totalidad de la ley que propuso Vox. Para el que no sepa qué es eso, quiere decir que la derogó, que la rechazó. A quien no lo sepa, por si alguien no entiende que es una enmienda a la totalidad, es rechazarla a la propuesta de Vox. Y eso es lo que el alcalde de Miejada dice que nos convierte a los del Partido Popular en extrema derecha, cuando ellos están gobernando con gente que asesinamos. O sea, se me caería la cara de vergüenza. Lo dicho, nosotros el Partido Popular no votamos a favor de esto porque es que, y menos con lo que tenemos ahora enfrente. Nunca. ¿De acuerdo? Sí, bueno, yo no sé, preguntarle a Martín cuánta gente hay sin desconocer, cuánta gente hay de los sublevados que están en la cuneta y que no están reconocidos. Porque que yo recuerde, incluso el máximo asesino, pues estaba hace poco uno de los caídos. O sea, y caído de llano en esto de Sevilla. O sea, no sé quién coño hay que, perdón la expresión, hay que reconocer. No sé quién. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Dónde está la familia de esa persona? Diciendo que a mi familiar le mataron y no se ha reconocido. Y le mataron, ¿dónde está esa persona? ¿Dónde están esas familiares? Y en cambio, del otro lado, te lo encuentras siempre, precisamente la asociación de memoria. Del otro lado, puede ser que te lo vayas a imaginar, no sé. ¿Voto a favor? Punto número 12, ¿tuvo preguntas? ¿De acuerdo? Sí. Acabamos de entrar en el mes de mayo y estos días ya hemos podido ir notando la subida de temperatura. Debemos empezar a actuar y tomar las medidas necesarias para protegernos del sol y las altas temperaturas. El año pasado se nos dijo que estaban estudiando la forma de instalar un sombra en la Plaza de España. Hemos llegado al mes de mayo y vemos que aún no se ha hecho nada. ¿Tienen pensado instalar el sombraje o realizar otras actuaciones para combatir las altas temperaturas y hacer que la estancia en la plaza sea más agradable? ¿Cuándo? El miércoles pasado, miembros del equipo de gobierno y personal técnico del ayuntamiento se reunieron para ver cuáles son las opciones más adecuadas teniendo en cuenta las características de la Plaza de España. Una vez que tengamos los presupuestos del proyecto de sombraje, comenzaremos con el procedimiento de contratación correspondiente. Estamos teniendo reuniones con distintas empresas para hacer distintas soluciones y una vez que la solución que más nos convenza, pues iniciaremos el procedimiento de contratación porque la intención del equipo de gobierno es que este verano esté puesto. Segunda, paseando por el parque del aeropuerto hemos observado en mal estado que se encuentra el cerramiento de las pistas, llegando a ser inexistente en uno de sus lados. Este hecho hace que los niños que practican fútbol o concepto de las pistas estén en peligro, ya que si se les escapa una pelota y va tras ella pueden cruzar la calle sin mirar a los lados y sin atropellar por un coche. Piensan arreglar el cerramiento y hacer del parque del aeropuerto un parque seguro para los niños de nuestra localidad. Ahora actualmente inexistente porque debido a los numerosos actos vandálicos que sufre de forma continuada la malla de este recinto, nos hemos visto obligados a quitarla porque era un peligro
para los niños. Estamos pendientes de su reposición. Tercero, hace unos días en nuestro pueblo se han realizado las novenas jornadas de literatura infantil y juvenil de Extremadura. Durante 3 días se han realizado actividades y ponencias dirigidas a escolares y público adulto. Nuestro grupo valora estas jornadas de forma positiva, pero pensamos que no debemos quedarnos solo con esto y creemos que la oferta cultural para los niños debe aumentar. Hemos visto que en ayuntamientos como el de Mérida se ofertan talleres incluso para niños de 0 a 36 meses en los que se realizan cuentos sencillos, en los cuales los pequeños disfrutan de poemas y canciones a través de los libros, cuyo objetivo principal es potenciar la escucha activa y el acercamiento de los libros a la familia. ¿Tiene la Concejalía de Cultura pensado ofertar más actividades culturales para los pequeños de nuestra localidad? Pues, como saben, los más pequeños tienen la posibilidad de disfrutar a diario de la biblioteca municipal, un espacio donde se organizan diversas actividades culturales, además con motivo de la conmemoración de diferentes fechas especiales. También se realizan actividades de nivel cultural con los más pequeños. La próxima será durante el Día de la Infancia, que tendrá lugar en los centros educativos, o durante la apertura de la ludopiscina con una jornada de cuentacuentos. Y seguiremos, evidentemente, pues, intentando buscar la mejor oferta para, en este caso, para los niños. Vamos luego. Martín. Pues nuestra primera pregunta es que nos hacen llegar del MAI, que os hemos preguntado ahí a los grupos políticos. Esto es el sistema de riego de los jardines del Casal de Mijadas, que como se aprecia en esta foto, no desempeñan completamente su función, ya que algunos de los aspersores llegan al suelo y no al césped, ¿no? ¿Podría el equipo de gobierno pedir a los responsables de que estas labores se cumplan con efectividad, que se revisen estos sistemas de riego instalados en los jardines de Mijadas y de sus pedanías? El arco de riego de las personas se regula únicamente manipulando un tornillo de las personas, lo que obliga a que tengan que revisarse severamente, ya que son manipulados con mucha frecuencia. Es decir, que bueno, no solo ocurre en Soledad, sino que en todos los jardines. Por la noche normalmente se manipulan, la gente lo manipula y una vez que lo manipula, bueno, aunque se revisan semanalmente y cuando tiene noticias de que algún vecino llama y nos dice que está regando lo que no debe, pues los operarios municipales lo hacen, pero ten en cuenta que son muchísimos los asesores que hay en todos los jardines, y lo que sí te digo es que todas las horas se revisan para que funcionen lo más correctamente posible. Segunda pregunta. ¿El vallado con maceteros de la zona verde en la calle Real es algo provisional o ya definitivamente eso es así? Es algo provisional, la zona verde quedará delimitada de un acerado del acerado y del aparcamiento con la instalación de un bordillo alrededor de la misma, lo que evitará que los vehículos aparcados invadan la zona jardinada. Estamos esperando que los operarios del Servicio Municipal de Obras puedan disponer de las piezas del bordillo una vez que la empresa a la que se han encargado las piezas que tiene su producción. Se ha diseñado unas piezas de granito y una vez que esté en nuestro poder, pues se pondrán ahí con el fin de que no tengamos que tener esa situación montada. ¿Algún juego? Sí. Al inicio del pleno usted ha dicho una serie de cosas de deficiencias que hemos notado con esta etapa, ¿no? Les proponemos también, al hilo de esas deficiencias, es que las farolas, en la medida de las que tenemos, no sé si se podrán poner, pero las farolas que se van poniendo, que sean con placas solares y baterías y por lo menos la iluminación del pueblo, ante cualquier problema de eso, pues siempre tendremos iluminación en las calles y en las vías públicas de la localidad. Y luego también nos dicen los vecinos de la zona que en el cruce entre la calle Miguel Hernández y la calle Sevilla, pues ahí hay poca visibilidad. Cuando se va a salir de esa calle, que hay poca visibilidad, si se puede poner algún tipo de espejo o alguna cosa. Se levanta la sesión.